charlar con un joven del Dorado. ¿Sos oriundo del Dorado? Soy oriundo, no nacido, nací acá en Posadas, Ajá. Pero crecido en El Dorado, así que me considero Bien. del Dorado. Sí, Vale. sí, sí. Ahí por el kilómetro 8, por ahí. Exactamente. Iba al San José. ¿Cómo te está yendo como sommelier de yerba mate en Villa Crespo? En Villa Crespo, exactamente. Allí tengo el centro de vida, no solamente vivo también en ese barrio, sino también tenemos un local comercial orientado hacia lo que es venta de yerba mate. Y bueno, el sommelier de yerba mate obviamente asesora en poder elegir una yerba mate de forma correcta y creo que Buenos Aires es un lindo mercado para poder contar las características de nuestros productos. ¿En qué escenario se lo convoca a un sommelier? Uno imagina sommelier de vino, supongamos. Pero sommelier de yerba mate, ¿en qué circunstancias se lo convoca? ¿Sí? Bueno, mirá, en realidad sommelier es el sommelier de vino, nació como el sommelier de vinos, de hecho es una carrera, nosotros hicimos una carrera de 3 años con mi colega en la Academia de la Yerba Mate de sommelier especializado en vinos. Todo lo que fui aprendiendo en el desarrollo de la carrera me fue llamando la atención a cómo se podía aplicar también estos conceptos al mundo del mate, ¿sí? Algo tan nuestro, algo tan propio. Y nos dimos cuenta de muchas similitudes, ¿sí? En cuanto a las características de los productos, las diferentes variedades, los diferentes métodos de secanza, los diferentes métodos de estacionamiento, que obviamente repercuten en sabor. Por algo uno siempre tiene su yerba predilecta, ¿no? Esto también tiene que ver con los perfiles de sabores que hay en los productos. Pero ¿cómo es el proceso? Bueno, ¿a vos te convocan o los convocan y van a catas de yerba? Exactamente. Dentro de nuestra academia nosotros brindamos diferentes tipos de experiencia y también cursos. Hacemos experiencias, por ejemplo, hay una experiencia que nosotros la llamamos el arte de cebar, donde acompañamos al interlocutor en todo un proceso de aprendizaje de cuáles son los diferentes tipos de yerba mate, los diferentes componentes, entender cómo es en aroma cada uno de los productos en diferencia de otros. Se logra una interacción, un vínculo muy lindo con los asistentes a los eventos y después tenemos la parte de certificaciones donde nosotros acompañamos a quien está interesado en aprender esta temática en cómo hacerlo de forma autónoma, poder hacerlo en su casa y empezar a entender que hay diferencias, poder escribir, desarrollar una ficha técnica, una nota de cata y en qué se caracteriza cada uno de estos productos. Y ¿se puede, en algún momento alguien propuso estandarizar cepas de yerba o determinar calidades? ¿Se puede hacer eso? ¿Existe? Sí, existe una base hoy normativa en lo que es el territorio argentino, que es el Código Alimentario Argentino. Está bastante escueto en cuanto a las definiciones, los tipos de yerba mate que están allí mencionadas y creería que acá es necesaria una articulación conjunta con el Instituto Nacional del Yerba Mate, ya que este instituto lleva una trazabilidad muy correcta de dónde salen los productos, cómo se los seca, dónde se los seca, cuántos kilos de rinde hay en una producción y creo que también eso podría ayudar a saber muy bien de dónde viene cada una de las yerbas y por qué una yerba, por ejemplo, de Apóstoles es muy distinta a una de Andresitos, ¿no? Que está bien al norte de ¿Por qué? Bueno, se caracteriza la tierra particular del sur de la provincia de Misiones ser menos boscosa, ¿sí? Tiene menos selva paranaense fuerte, ¿sí? Se le llama yerba mate de campo, aquella que está en el sur de la provincia, y a medida que me voy yendo hacia el norte de la provincia de Misiones voy encontrándome ya con un clima más selvático, ¿sí? Más húmedo, más denso, vegetación más densa, y los yerbales suelen estar bajo sombra. De allí viene la llamada yerba mate de monte, ¿sí? Que se diferencia muchísimo en características. O sea, tiene que ver el clima y no tanto el suelo es el mismo. El suelo comparte bastantes similitudes, pero claro, imagínate un suelo abierto, ¿sí? Donde el sol penetra casi de forma directa, mientras que en uno selvático está mucho más expuesto a la sombra, entonces ya el suelo empieza a ser más denso en humedad, empieza a ser más barroso. Y la planta es distinta. La planta es distinta. La planta es distinta. Por ejemplo, en la yerba mate de monte las hojas suelen ser más gruesas, ¿sí? Retienen mayor humedad. O sea, monte, norte. Exactamente. Monte, campo, norte. sur. Campo, sur. Bueno, sí. Ahí aprendí. A ver, ¿y el porteño? Voy a esto. ¿Podríamos hacer un mapa de qué tipo de yerba tiene cada región del país? Sí. ¿Augusta? Sí. ¿Augusta? Sí, de hecho ahí hay una diferenciación muy importante. Por ejemplo, hace poquito estuve acompañando a un cliente que me decía, mira, no estoy encontrando una yerba correcta para mi público. ¿De dónde sos? Le digo, porque le noté una tonada distinta. Me dice, mira, soy de Salta. Salta, no, bien. ¿Qué buscaba? Y ahí me di cuenta, claro, el agua que tienen ellos es tan distinta, ¿sí? Que necesitan una yerba menos estacionada, ¿sí? Que la yerba ¿Por qué? A local. ver.
Claro, al estacionar la yerba, ¿qué es lo que yo voy logrando en la yerba mate? Más suavidad. Si una yerba de estacionamiento tiene Estacionamiento es dejarla en el bolsón Exacto. estacionada, digamos, en el tinglado. Sí, Bien. sí. Es como si fuese la crianza en el mundo de los vinos. Bien. El estacionamiento de la yerba mate lo que hace es suavizar el sabor, ¿sí? Va cambiando el color de colores verdes, que es cuando recién sale del secado, a colores más amarillentos. Eso hace una evolución en sabor y las permite que sea un poquito más suave. También hay hierbas en el mercado actualmente que son hierbas de cámara, ¿sí? Donde se hace un estacionamiento acelerado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra en cuanto al sabor? Bueno, en las hierbas de cámara lo que se hacen es simular algunas condiciones climáticas para parecer el paso del tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Primero, que le permite a las empresas tener mucho más rinde y poder ubicar productos en el mercado mucho más rápido, lo cual es una solución a nivel mercado, porque eso también baja el precio. Pero las otras yerba mates tienen que esperar un tiempo determinado para poder lograr las características de sabor. Lo que suelen hacer las marcas es establecer una línea base a un precio accesible, y por ahí las líneas especiales, las que vienen en cajita, ¿sí? Suelen ser las versiones premium de ¿Y cómo lo resolviste al amigo del Noah? Al amigo de Noah le resolvimos diciéndole que tenía que buscar hierbas de estacionamiento más corto. De hecho, teníamos un caso con un colega productor de yerba mate del Dorado también, de yerba mate del establecimiento IMOF, que nos contaba que ellos enviaban una yerba especial que se llama Brasita de Fuego, que la enviaban a Jujuy, porque tenían una característica distinta en el agua. ¿Pero qué gusto tiene? Tiene es mucho más verde, mucho más intensa, porque el no estar estacionado... O sea, más fuerte, digamos. Exacto, pero no fuerte en cuanto a sabor, sino de que es más vegetal, ¿sí? Entonces tiene notas más vegetales intensas, como si estuviera mascando la hoja de la... Y ahí entramos en el tema de los sommelier, que no. Claro. Notas. Notas, exacto. ¿Tiene que ver, o es lo mismo o no, la secanza y el estacionado? ¿Es lo mismo o no? No, son cosas diferentes. Eso es una confusión común, ¿sí? Entre lo que es secanza y estacionamiento. La secanza es el proceso de pérdida de humedad que tiene la hoja, ¿sí? Eso es natural, eso... Digamos, eso se hace con un secado, ¿sí? Se hace un sapecado inicial, se expone la hoja a grandes temperaturas para que tenga un cierre de los poros, ¿sí? y pierda la mayor cantidad de humedad que tiene dentro, y luego pasa un secado progresivo que dura de 6 a 8 horas en el método tradicional a cinta, ¿sí? que se conoce. Esto es lo que es la secanza. Termina la secanza y empieza el estacionamiento, que es el tiempo o el periodo de espera para que la yerba vaya adquiriendo características deseadas. No se sabe. Por ejemplo, en Brasil no se estaciona la yerba. Es más, la muelen en el mismo momento, la envasan en unos paquetes así verde, al vacío, ¿sí? Bien intenso y bien polvoriento. Por eso el color. Ahora vamos a Brasil y nos metemos en el tema Baldo, si quieres. Dale. Pero a ver, Noah, entonces vos por la característica de agua le decís, te doy una yerba con menos estacionamiento. Con menos estacionamiento. Sí. ¿El porteño? El porteño hoy está muy acostumbrado a las yerbas masivas, ¿sí? Aman las primeras marcas, ¿sí? Aman las primeras marcas. ¿Qué es primera marca? Primeras marcas son el Tarahui, Playadito, las son conocidas, las conocidas, las más populares y masivas, ¿sí? ¿Y cómo es esa yerba? Esa yerba es una yerba generalmente de cámara, ¿sí? Porque llega y penetra a todo el mercado de forma fácil. Ajá. Imagínense si tuvieran que esperar 12, 24 meses, sería una yerba más costosa. Entonces es una yerba que penetra rápidamente al mercado y llega muy fácil a las góndolas, y también a un precio bastante accesible comparativamente con las yerbas más especiales. O sea, el porteño te va al supermercado o al chino y elige la más barata. Y elige la más barata. Exactamente. Bien. Sí, no, la verdad que no es muy rebuscado en eso, pero también el porteño tiene algunas cuestiones que ayudan a que la sommelería de yerba mate se empiece a entender y dar a conocer más. ¿Por qué? Porque gourmetizaron el té en algún momento. El último tiempo gourmetizaron el café, empezaron a aparecer los cafés de especialidad. Hay un montón de vinotecas en la ciudad de Buenos Aires, y ahora con el mundo de la yerba mate empezaron a ver yerbaterías, yerbatecas, materías especializadas en esta infusión, que hacen que también haya cierto segmento del nicho de Buenos Aires que apunte a consumir productos distintos o diferentes. ¿Córdoba y la zona núcleo pampeana, cómo toma? Gran consumidor de yerba mate con hierbas, ¿sí? Le encantan las mezclitas. Dios mío. Sí. De hecho tiene marcas muy conocidas a nivel país, CBC, Verdeflor, que son yerba mates que nacieron en ese seno cordobés para poder suplir una demanda, que es la yerba mate con yuyito, ¿sí? Así que es uno de los productos, de los mercados que más consumen yerba mate con hierbas. ¿Y Patagonia?
Patagonia es un poco más parecido a lo que es Buenos Aires, tiene también todo lo que es la tradición gaucha, ¿sí? Toda la Patagonia, entonces son también tomadores de mate, hasta incluso con los métodos más antiguos, ¿sí? El hecho de calentar todavía la pava, Sí, la pava y el ¿sí? matecito. Todos los métodos, la pava eléctrica todavía recién está empezando a aparecer, pero sí, son tomadores de mate gaucho, ¿sí? Del mate tradicional y el mate más convencional que suele combinarse muy bien con el Sí, el porque mercado es realmente llamativo que algunas marcas hagan nicho en alguna localidad, en otra no. Total. Tiene que ver esto también con la publicidad, quizás, con la parte esa. Es publicidad, es adaptación, es llegado, son las redes, comercialización. Hoy tenemos una cantidad de marcas enorme, hay más de 600 marcas de yerba mate. 600. Vos sabés que yo no pude encontrar el dato, no lo tiene el INIM, Sí. de cuántas marcas hay, pero dicen que Bueno, es una cosa de locos. Una cosa de loco, sí. El dato relevado mayoritariamente fue de 450 marcas, que viene desde el 2010, pero en el último tiempo empezaron a haber muchas marcas de nicho. Tenemos el caso de Zaira Nara, que lanzó su marca. Sí, Tenemos el caso de... Zaira Nara. Sí, Exacto. sí. Tenemos el caso de Cósmico, que son unos chicos influencers que le agarran su marca. Daniel Scioli tiene su marca ahora. Por ejemplo, sí. ¿Cómo se llama el equipo de Scioli? Después ayúdame. Bueno, ¿qué le puso? El Sí, equipo de... sí. Y están desarrollándose. En algún momento pasó con el vino, sí. Se puso un poco de moda tener la marca Ahora, de vino y ahora está empezando con la yerba a mate. ver, disculpa mi ignorancia, si yo para los vinos tengo un Malbec, un Cabernet, un Syrah, después en el blanco tengo ¿qué tengo en hierbas? ¿Cómo catalogo? ¿Cómo hago el catalogado? Es decir, en vez de decir vengo a buscar un Malbec, vengo a buscar de hierba. Bueno, generalmente cuando ingresa una persona a nuestro local, que es la primera vez que ingresa, nosotros le preguntamos qué hierba sueles tomar. Y ahí empezamos a parametrizar, ok, bueno, esta ¿Es persona... en cuestión de marca? Sí, entonces esta persona está acostumbrada a un paladar suave, entonces yo tengo que empezar por las hierbas suaves. Ahí me voy a las hierbas de secanza tradicional a cinta, sí, que es el método más utilizado de secanza, que es el de los más modernos que existen también, y son hierbas suaves generalmente por su tipología. Después, si la hierba está molida más pequeña o más gruesa, va también a repercutir en el sabor. Por ejemplo, si ya viene una persona con un perfil de hierba, ya alguna vez tomó alguna hierba un poco más compleja o una hierba artesanal, yo le digo, bueno, podés ir a las barbacoas. ¿Cuáles son las barbacoas? ¿Qué es la barbacoa? Las barbacoas son las de secanza a leña, ¿sí? Secanza a humo. Son medias ahumadas. Son muy ahumadas, sí. Sabor. Vuelvo a lo de las notas, tienen notas ahumadas, notas a humo, y eso le da obviamente características muy sabrosas al mate. ¿Y anduvo el tema ese de la barbacoa? Bueno, barbacoa fue el muy... método de los jesuitas. Claro, el método fue. El método de los jesuitas fue el barbacoa. Ellos se dieron cuenta que los guaraníes hacían la secanza ancestral, que era un método conocido como método carijo, que era una especie de parrilla, ¿sí? No más que eso, ahí colocaban las hojas. Y dijeron, ¿cómo mejoramos este proceso? Y ahí nació el barbacoa, la casa barbacoa, que en la zona centro de la provincia, en Oberá, alrededores, está muy ¿Existe difundida. todavía ese método? Existe, y recomiendo a la gente que luego busque en YouTube. Hay un documental Barbacoa se llama, y muestra no solamente a las familias que desarrollan ese método de secanza en el centro de la provincia, sino también todas las características que tienen el método de elaboración. ¿Te acordás qué marcas son las que Bueno, utilizan? son chiquitas y son menos conocidas. Tenés, por ejemplo, amigos de la casa como Picada Vieja, ¿sí? De la familia Brutke. Tenés yerba mate kilómetro 11, ¿sí? También, que es una yerba muy rica, escasa, ¿sí? No son grandes volúmenes. ¿Dónde se consiguen, por ejemplo? Se consiguen en almacenes naturales, ¿sí? Almacenes naturales, dietéticas, en algunos supermercados de acá, pero por ejemplo en los supermercados más conocidos de, por ejemplo, Posadas, es difícil acceder a estos productos, ¿sí? Después yerba mate dulce beso, la familia Butiuk, son yerbas barbacoa que están hechos con este método más antiguo de elaboración y que son muy sabrosas también. Estamos charlando con Leonardo Paredes Urrutia. Quédate un rato. Dale. Vamos a hablar del gusto paraguayo, el gusto uruguayo, el gusto brasilero. Dale. Y vamos a plantear un tema que hoy por hoy hace al debate del precio. Hay sectores que dicen, che, saquemos la yerba del supermercado, dejemos que ahí estén ellas y vamos a sacar lo más posible por afuera para ganar rentabilidad porque son más caras. La pregunta es, ¿y será que encontramos clientes ahí afuera del súper? Ya venimos. Informarnos, pensar, opinar. En la mañana de República. Hasta las 13. La batería es William, mi batería es William.
Sigue en Chango Más la Super Changomanía del Finde. Hasta el domingo, 15% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. Además, aprovecha estas promos exclusivas Más Club 4x2 en vinos y espumantes y 70% de descuento en la segunda unidad en seleccionados de yogures, galletitas y snacks. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Válido del 9 al 12 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte masonline.com.ar/legales. ¿Te casás? En Joyería y Relojería Giré tenemos una amplia variedad de alianzas en 18 quilates de oro, plata y oro, plata italiana y acero de la más alta calidad. Giré, La Rioja, 1618 de Posadas. Aceptamos todas las formas de pago. Mencionando este aviso, tenemos un 10% de descuento y te regalamos el grabado de las alianzas. Seguinos por Instagram en We Are Giré. Lavar se siente bien. En Musimundo encontrás los mejores lavarropas y secarropas con hasta 30% off y hasta 24 cuotas insuperables. Si todavía no tenés tu crédito Musimundo, vení a nuestras sucursales y sacalo en 5 minutos solo con tu DNI. ¡Te esperamos! Musimundo, parte de tu mundo. Tomar decisiones define tu futuro. En la UCAMI formamos profesionales con alto nivel académico y valores que marcan la diferencia. Si estás en el último año de la educación secundaria, inicia tu camino universitario en el curso de ingreso extensivo 2027 de Medicina, Odontología, Licenciatura en Obstetricia o Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Inscripciones abiertas, inicio de clases el 4 de mayo. Encontrá más información en www.ucami.edu.ar. Elegí crecer y superarte. Elegí una gran universidad. Elegí a la UCAMI. UCAMI, avanzo con fe y compromiso. Autorizado provisoriamente por decreto número 1643/12 del PEN, conforme lo establecido en el artículo 64 de la ley número 24.521. Turismo no es solo visitar un lugar. La Ciudad de la Maravilla combina naturaleza, confort, servicios y seguridad. Iguazú es contacto directo con la selva, con cientos de opciones de alojamiento. Cabañas, hostels, lodge y hoteles. Iguazú es también conectividad con el aeropuerto al que llegan miles de turistas del país y del mundo. Iguazú puede ser el destino de tu próximo viaje en familia. O el lugar para el evento de tu empresa. Porque turismo no es solo visitar un lugar. Iguazú es más que una maravilla. Iturem, ente municipal. Lávate las manos antes de comer. Las frutas y verduras, lávalas también. Toma agua segura y sin dudar. Los parásitos intestinales se pueden evitar. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y Laboratorios Andrómaco. Más entrevistas con los temas que importan. Más República. A Silvio que nos está escuchando y a tantos otros que se suman y se enganchan al streaming de República. Para los oyentes, vía de comunicación 376-428-3885. Bueno, varios temas. Acá preguntan, hablando de, bueno, recordemos nuestro entrevistado Leonardo Paredes Urrutia. Vos te dedicás a formar sommelier, estás en un sector muy específico, en un ambiente muy específico, muy puntual. ¿Qué pasa con el tema orgánico? ¿Da como para ir por ahí? Da para ir por ahí e incluso va muy de la mano con la tendencia que está buscando la provincia hoy en día, ¿viste? Esta idea de emisiones orgánicas, de tratar de ser en toda su extensión tierras protegidas de cualquier producto agroquímico que haga que de alguna manera también se cuide la biodiversidad de nuestra provincia. Y creo que la yerba mate va muy de la mano con ese concepto porque es un producto nativo, ¿sí? Entonces cuando hablamos de un producto nativo, hablamos de la posibilidad de llevarlo hacia el mundo de la agricultura orgánica, son productos que están exigiendo en el mundo, ¿sí? Cuando algún comprador internacional se interesa por la yerba mate, el hecho de que sea orgánico es un plus muy grande. Claro. Bueno, ¿qué pasa con Baldo, más allá de estar en la camiseta de la selección?
¿Puede ser un riesgo de cambio de gusto del argentino? Puede ser un riesgo o puede ser una ventaja a la vez, ¿sí? Puede ser una oportunidad porque lo que viene a plantear Baldo, nosotros en la Academia de la Yerba Mate lo que enseñamos con el caso de Baldo es cómo ellos crearon un método nuevo de secanza, que es el método de doble tambora, donde lo pasan 2 veces por el sapecado. A ver, vamos de vuelta, explícanos bien cómo es. El sapecado que hablamos hoy, cuando comentábamos, era el primer shock inicial de calor que en un gran choque de temperatura hace bajar la humedad de la hoja. Ajá. Lo que hicieron en Baldo, en vez de luego del sapecado pasar a ese secado progresivo que duraba 6-8 horas, lo pasaban por 2 tamboras, ¿sí? Una seguida de la otra. Entonces en la primera perdía la gran cantidad de calor y en la otra un poquito más, casi acercándolo a una humedad relativa a 0. Entonces, ¿qué era lo que lograba eso? Una yerba mucho más verde en color, ¿sí? Al no estar tanto tiempo expuesto en calor. Es un verde brilloso. Es un verde brilloso, intenso, ¿sí? Que obviamente para el paladar uruguayo, que es el caso de la yerba mate Baldo, que se hizo muy conocido, es un padrón uruguayo, es decir, una yerba brasilera que se corta con unas características especiales para el mercado uruguayo. Esa yerba para los uruguayos se estaciona de 6 a 10 meses aproximadamente. No es como la yerba que consumen en Brasil, es una yerba especial para ese mercado y ganó muchos adeptos por el tema del fútbol, ¿sí? Los futbolistas uruguayos, que son bien conocidos por ser muy dados, muy amigables y muy amistosos. Entonces el mate viajaba con ellos y hasta incluso colegas argentinos terminaban consumiendo la yerba uruguaya en vez de la propia argentina. Pero la yerba brasilera y la uruguaya tienen algo en común, más que la argentina. Exacto, tienen en común este proceso inicial de secanza que las une en características, y luego lo que sucede con la yerba brasilera es que termina el proceso de secanza, se muele, ¿sí? A una molienda mucho más finita, ¿sí? Casi polvo, y se envasa al vacío para impedir que se exponga al Pero la uruguaya no está en polvo. La uruguaya no está en polvo, tiene muy poco contenido de palo, casi nulo en algunos blends, y esa sí se deja estacionar de 6 a 10 meses dependiendo la marca, ¿no? Voy de vuelta, entonces Baldo es una yerba de Brasil, no para el gusto brasilero, exactamente, para el gusto uruguayo, y que está en Argentina. Exactamente. Vuelvo a la pregunta inicial, ¿puede generar cambios de paladar? Puede generar cambios de paladar, creo que es una oportunidad porque eso también a nivel góndola la va a enriquecer un poco más, va a haber más opciones. Esto que me decías hoy cuando estábamos hablando de en el mundo del vino, haciendo la paralización con el vino, por ejemplo un vino blanco, ¿sí? Van a empezar a hacer las hierbas más suaves, ¿sí? O sea, para vos es una gilada enojarse con Baldo y AFA. Me parece, bueno, el tema AFA es delicado, ¿sí? Ahí estoy con la patriada de entender que es un producto local, que me parece que la Argentina que tiene que estar representada por una yerba local. El punto es que tal vez es una tirada de oreja, es decir, capaz que es momento de mejorar nuestra industria, hacer productos diferentes y también buscar lograr ese tipo de productos, porque el mercado uruguayo es un mercado que perdió Argentina hace muchos años justamente por bajar la calidad de nuestra producción. O sea, un tiro por elevación a la industria. Totalmente, la industria viene estancada hace muchos años. Nosotros, de nuestra parte, somos productores chiquitos del Dorado. Buscamos desde la innovación también contagiar a las ganas de que la industria empiece a despertarse, empiece a querer cambiar sus métodos de elaboración, pero claro, estamos hablando de maquinaria de fines de los 70, comienzos de los 80, muy pocas marcas invirtieron en el último tramo del año, se entiende que en los últimos años no haya habido tanta inversión en Argentina porque tuvimos siempre contextos o vicisitudes económicas, pero sin dudas que llega el momento de decir, bueno, si estamos para más, si el mundo va a salir a consumir yerba mate, que está sucediendo. Tuve una clase hace muy poquito para alumnos del MBA de la Universidad de Nueva York, 100% extranjeros, y les di una clase de cómo la yerba mate está en un punto de inflexión, no como consumo. Sí. Un grupo de negocio, una empresa de Nueva York. ¿Qué les interesa la yerba a esta gente? Bueno, ellos sacaron el mate del mate, la bombilla, como lo consumimos nosotros, y lo llevaron hacia el desarrollo de un nicho de bebidas, ¿sí? O cosmética natural. Por ejemplo, el contorno de ojos más vendido de Amazon hoy en día es un contorno de ojos para las mujeres que tiene yerba mate en su fórmula, por ejemplo. O la bebida gaseosa más vendida del último tiempo, que está
Coca-Cola y Pepsi están desesperadas porque no saben qué hacer, es una marca de yerba mate que se conoce Yerba Madre, que es una empresa estadounidense con uno de los socios que es argentino, siempre hay algún argentino ahí presente, pero se empezó a hacer una vorágine de lo que es el mercado de la yerba mate muy grande. Tal es así que hasta incluso el dinero inteligente está entrando en la yerba mate. Hoy tenés a la familia Trump invirtiendo en la primera línea de yerba mate de diferentes sabores, ¿sí? Que se llama Soyuz. A Trump, a Barron Trump, el hijo de Donald, con 4 socios de Florida, y está desarrollando una bebida a base de yerba mate. Una bebida. ¿Y esa yerba de dónde la sacan? Toda la materia prima, y esto es doloroso también, volvemos al caso Osvaldo, está saliendo del extracto que supieron muy bien desarrollar, sumando valor agregado a su cadena productiva, el mercado brasilero, ¿sí? Las productoras brasileras. Los brasileros tienen mucha bebida en las góndolas de mate, sí, y de té. Sí, de hecho ahí Coca-Cola juega muy fuerte, tiene una marca muy conocida, se llama Mate Leao. Sí, exacto. Juega muy fuerte Coca-Cola y bueno, desarrollan extractos que son utilizables y aprovechables, porque en poca cantidad venden mucho. Acá se probó una vez hacer, no sé si una Coca-Cola hizo una gaseosa, no le resultó. Acá no resultó, me parece que todavía no era momento, tal vez ahora empieza a haber oportunidades y bueno, hay que aprovechar también. ¿Cómo cierra todo esto de que vos estés charlando con una MBA de New York sobre yerba? ¿Cómo cierra todo esto con el debate del precio? Digamos? ¿Cómo junto las dos realidades? ¿Cómo juntar las dos realidades? Yo creo que, y charlando de vuelta de esto que decimos, ¿no? Es una oportunidad. Yo creo que al pequeño productor, y esto es una postura personal, pero que compartimos con muchos de los actores del eslabón yerbatero, es que para dejar de tener la discusión del precio de la yerba mate, tenemos que empezar a jerarquizar los productos de los pequeños colonos, los pequeños productores. Y para ellos hay que acompañarle en todo un proceso de cómo vender y salir a vender su producto directo al consumidor final. Sucede en el mundo del vino. Las bodegas chiquitas venden su vino 2 o 3 veces al precio de los mercados, o de los precios que llegan a los mercados tradicionales. Entonces estamos hablando de que sin dudas hay consumidores que pagarían más por la yerba de un pequeño productor. Ahí detenente, porque me parece muy interesante. Días atrás lo planteaba el mismo Ricardo Maciel, referente en el INIM del gobierno. Dice, bueno, saquemos a la yerba la más que podamos del supermercado, ya que confirmamos, como dice acá nuestro interlocutor Leonardo, que el porteño va por lo barato y por lo que sea, va por la supermarca. O sea, saquemos a las otras o invitemos a las otras a ir a otros nichos de venta, que no sé cuáles serían. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Primero hay que acompañar en la cuestión sanitaria, ¿sí? Tenemos la suerte de contar con un departamento de saneamiento ambiental en la provincia que está muy actualizado, ¿sí? Trabaja muy bien. Sin dudas hay que hacer una articulación entre varios segmentos del Estado provincial y poder acompañar a ese productor chiquito que tal vez le falta un registro para llegar al registro nacional, que por ahí está en calidad provincial hoy en día. La mejora en el packaging, ¿sí? Cómo puede mejorar su packaging para llegar. A veces yo creo que por ahí se orienta toda la cuestión crediticia o de acompañamiento de los pequeños productores por ahí no en el lugar indicado, porque si yo le puedo acompañar y sacarle la venda de los ojos de alguna manera y ayudarlo y acompañarlo a llegar a la góndola con un producto diferente, sin dudas que ese pequeño productor va a poder dejar de pelear por el precio, ¿no? ¿Por qué pagaría... ¿Por qué pagaría un porteño más de lo que paga en el Coto por una yerba? ¿Por qué? ¿Qué lo motivaría? Me pasa a mí y hago ahí también una conjetura personal de que considero que el valor agregado de entender que es un producto artesanal, que es un producto hecho entre pocos kilos, una producción limitada, que viene de un origen determinado, que es trazable hacia el origen de donde se hace, es mucho más valorable, ¿sí? Entender la historia que hay detrás del envase, ¿sí? No a un producto donde yo estoy en un supermercado en Salta o estoy en un supermercado en Río Negro y es el mismo producto, ¿no? Que es buenísimo que exista, sin dudas, ¿no? Y tiene que seguir existiendo. Pero el pequeño productor yo creo que tiene esa ventaja de poder llegar con un mensaje distinto al consumidor final y hay consumidores listos para comprar ese mensaje. Vos decís fidelizar al consumidor. Fidelizar, exactamente, esa es la palabra correcta. No se me viene a la mente ningún producto que ingiramos a diario donde haya esa fidelización, no. Bueno, por ahí en el vino, pero alguna cerveza artesanal por ahí.
¿Alguna cerveza artesanal? Bueno, yo creo que sucede... Digo, porque estás, yo te entiendo, pero Sí, estás sí, sí. compitiendo con la masividad de la yerba, ¿no? Total. Bueno, pasa, igual así todo con la masividad de la yerba mate, pasa de que hay consumidores que siempre eligen la misma yerba. Y a veces ni siquiera lo saben por qué. Entonces también ahí es otro tirón de oreja, yo digo, para la industria, de decir, bueno, ¿qué yerba me estás colocando en el paquete? ¿Qué características tiene? ¿Qué porcentaje de hoja, de palo, de métodos ¿Por qué de la elaboración? industria no quiere? Yo creo que es una cuestión de comodidad, ¿sí? A los productos masivos es difícil ponerle esa faja, ¿sí? ¿Sí? Ese cinto, es difícil colocárselo. Entonces, obviamente que quieren tener cierto manejo del producto que colocan dentro de su paquete. Pero ahí es de vuelta donde vuelvo a insistir. El que puede hacerlo con creces es el pequeño productor, que sabe de qué parcela salió, cuándo la secó. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en mi empresa hacemos respeto del calendario biodinámico. Sabemos hasta en qué luna se secó, en qué luna se cosechó la planta, qué constelación regía al momento de la secanza, porque hacemos una agricultura que es agricultura biodinámica. Y todas estas cosas cuando uno pero incide. Incide. ¿La luna, la increíble. yerba? Totalmente. De hecho, ahora bueno, estamos llegando a la luna de vuelta con la NASA, pero sí, influye muchísimo. ¿En qué influye, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hay momentos adecuados de hacer la poda o hacer la cosecha, o en qué momento llevo la semillita al campo, ¿sí? O el plantín al campo. ¿Por qué? Recuerdan que siempre las mujeres decían mucho, ¿no? Cortarse el pelo en tal luna porque crece más. Bueno, las plantas vibran en esa misma sintonía. Esto es algo que, por ejemplo, que los guaraníes lo tenían muy presentes ya hace muchísimos años. Ellos hacían biodinamia de forma religiosa, ¿sí? Respetando a sus creencias. Y la agricultura biodinámica es un movimiento que es una esfera superior de producción orgánica, ¿sí? Se establecieron estándares, hoy hay una certificación. Nosotros la tuvimos que certificar, es una certificadora alemana. Así que todas estas cuestiones, como lo que hablábamos hoy, ¿no? Lo que es productos orgánicos, realmente capta un mensaje del lado del interlocutor, que es el cliente, que le hace brillar los ojitos y que dice, bueno, me llevo esta yerba. Capaz pago 2 o 3 veces más, pero entiendo todo lo que está dentro y el esfuerzo que lleva. Y ahí es donde el productor pequeño tiene una ventaja muy grande. Si el comercio de China que compra yerba pide esta certificación internacional de productos orgánicos, ¿puede ser? Exactamente, pide certificaciones, ¿sí? La más conocida es la certificación orgánica. Después hay certificaciones más pequeñas, tenés Fairtrade, tenés la certificación de Demeter, tenés la certificación de Rainforest, que también son certificaciones, sellos de calidad, porque no es solamente el ostentar un sello, ¿sí? Muchas veces por ahí el consumidor dice, va a estar 3 veces más, pero solo porque tiene el sellito. Es todo un proceso, porque para que yo tenga el sello orgánico tengo que llenar un montón de planillas, tengo que decir de qué parcela sale, bueno, un poco esto de lo que hablábamos, ¿no? La ventaja. Esto tiene un costo, obvio. Y esto tiene un costo, sí, es un seguimiento bastante exhaustivo. Yo creo que la tecnología también van a hacer que los costos cada vez empiecen a bajar más, ¿no? Hoy ya las planillas de Excel con la mano de alguna herramienta digital son más fáciles de llenar que antes. ¿Qué diferencia hay entre un paquete de yerba común, si se quiere, sin esta certificación y una certificada? Las diferencias principales tienen que ver con el momento en el que se extrajeron las hojas de la parcela, ¿sí? Todo ese proceso está documentado. Existen lo que se llama remitos de cosecha, por ejemplo, remitos de recepción a mercado. Todo el proceso tiene que ser trazable, hasta incluso se le coloca un número de lote. En el caso de nosotros que hacemos agricultura Demeter, tenemos que poner ese lote, qué luna regía, qué constelación regía, ¿sí? ¿Esto pide la certificación? Esto pide la certificación. Entonces después hasta incluso yo puedo colocar en el paquete un código QR y la persona puede saber de qué signo es su yerba, por ejemplo. Si en el momento de cosecha regía Escorpio, Piscis o Capricornio. ¿Y cuánto más o menos? El precio, como para... Bien, sí, los precios de este tipo de yerba orgánica por ahí pueden arrancar el medio kilo en los 4.000 pesos y van hasta los 8.000 pesos tranquilamente, ¿sí? Dependiendo de la producción limitada que tenga cada uno de los productores, ¿sí? ¿Y hay mercado para eso? Sí. Hay mercado para eso y hay consumidores que solo consumen orgánico. Y en el mundo exigen directamente, no solo que quieren, sino la Zaira Nara o los Scioli, ¿qué tipo de yerba colocan en sus paquetes? Bueno, buscan acuerdos locales con alguna yerbatera que haga lo que se conoce como servicios a fasón, ¿sí? De hecho, gran parte de los alumnos que vienen a la Academia de la Yerba Mate vienen con el deseo de crear su propia marca de yerba mate, ¿sí? Mira. Y buscan algunos socios locales que tengan interés. Eso es muy interesante, ¿no? Porque habla de la posibilidad de desarrollar un mercado
hay que armar un buen servicio para que el consumidor diga, quiero desarrollar mi marca con tal empresa, y que la empresa lo haga con creces, y eso también es una oportunidad de mercado porque las empresas misioneras pueden beneficiarse de esto. Un gusto, ¿eh? No, por favor. Que te vaya bien y que crezcamos por ese lado también con la yerba mate. Muchas gracias. Bueno, ha estado con nosotros, ha compartido un ratito Leonardo Paredes Urrutia, formador de sommelier. Él está en Buenos Aires, en Villa Crespo, y tenés un local ahí, ¿no? Tenemos un local, se llama Codistrito, y estamos ahí en Villa Crespo. Si algún misionero anda y quiere venir a pasear un rato y conocerlo, esperamos. Bien, ¿en qué calles está? Estamos sobre Avenida Estado de Israel, en la bifurcación ahí de Avenida Córdoba. Es un lugar bastante transitado, así lindo, que lindo, sí, lindo, muy bello, muy bello. Los esperamos. Gracias. Un placer, un gustazo. Información, opinión, actualidad, entretenimiento, calidez. Compañía. República 999. Radio con mayúscula en el mundo entero.